Entonces, vamos a aquí empezar con qué es RIAD, ¿sí? Entonces, a menudo el nombre de la librería, recordemos que RIAD es una librería, no un framework. Las librerías nos proveen de métodos, funciones y formas de hacer las cosas, mientras que los frameworks ya no nos establecen, nos dan opiniones y nos obligan a seguir unos pasos para hacer algo, ¿sí? En cambio, RIA no. RIA es una librería que nos permite pues, desarrollar a través de componentes, ya vamos a ver, reforzar ese término, aplicaciones web, ¿sí? Entonces, pues, RIA.js, a menudo llamado simplemente RIA. Esta es una biblioteca de JavaScript que nos permite, pues, construir interfaces de usuario, ¿sí? Todo lo que es la interfaz de usuario, manejar el estado de los componentes. Esta librería es creada por Facebook y pues se ha convertido pues en una librería bastante popular, muy comercial. Muchas empresas grandes la usan. Esta librería es de código abierto, ¿sí? Entonces podemos encontrar el repositorio de RIAD en GitHub y podemos aportar a ella o simplemente estar pendiente de los cambios. Vamos a ver un poco de las características de RIA. Entonces, una de las características de RIA es que nos permite trabajar con componentes, ¿sí? Perdón, Cristian, Señor. no quisiera interrumpirte, pero antes de avanzar, me surge ahí Sí, una pequeña duda, porque, o sea, yo también me acuerdo que cuando hice este proyecto, pues, me acuerdo que sí vi que era una librería, pero en realidad está curioso porque en realidad sí te restringe algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ya no deberías de manipular el DOM directamente, ¿no? De cierta forma se comporta como un framework porque algunas cosas sí te obliga a cambiarlas. no te obliga, porque tú realmente recuerda que ahorita vamos a ver otro concepto, pero tú estás en código JavaScript y tú puedes usar lo que ya sabías de JavaScript dentro de RIA, tal cual. Puedes hacer un document get by element by ID, donde ya ahí sí estás manipulando ese elemento. Tú lo puedes hacer ahí, te va a funcionar. RIA no te está diciendo que no. Lo que pasa es que ya él te presenta unas formas para que tú lo hagas como ellos lo estructuraron, ¿sí? Pero no te limita. En Ok, cambio, entonces, luego, cuando ya estemos en práctica, podemos mirar que sí lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, por eso no es un framework. Los frameworks, por ejemplo, como Angular, no te permiten hacer ciertas cosas, sino si vas a instalar una librería, la instalas, pero también tienes que configurarla en los módulos, ¿sí? Entonces, si eso es un módulo y quieres que ese módulo esté expuesto a toda la aplicación, tienes que ponerlo en el módulo root, ¿sí? O si lo instalaste, lo configuraste en un módulo específico. Entonces, ahí, en ese caso sí, en el caso de Angular y Vue, que es un framework, ellos sí nos dicen cómo hacer las cosas y nos limitan y se deben de hacer como ellos lo tienen establecido o simplemente no funcionan. Pero en RIA sí puedes manipular el DOM. Lo que pasa es que como ya te está presentando una forma y te dice, hazlo de esta manera, eh, nosotros lo hacemos de esa manera, pero de pronto no nos ponemos a explorar en ver si funciona como lo hacíamos antes. Y si funciona, él no te va a decir que no, porque al final es código JavaScript lo que se entiende o lo que se compila para que el navegador lo entienda. ¿Sí? ok, sí, sí, de acuerdo. Perfecto. Listo. Entonces, aquí RIA, una de las principales características es componentes. Los componentes, RIA se basa en este concepto de componentes. Entonces podemos ver los componentes como pequeños bloques, como si tuviéramos los Legos, ¿sí? Y fuéramos armando pequeñas partes y con esas pequeñas piezas de Lego vamos construyendo algo más grande, ¿no? Así podemos ver los componentes en RIA. Entonces, ¿con qué podemos crear con estos componentes? Aquí lo vemos en la imagen, podemos crear este espacio aquí, el header, ¿sí? Esto puede ser un componente, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, mira que una descripción y el precio, todo esto aquí, esto se repite igual, ¿sí? ¿Qué características tiene?
tiene un texto o una descripción y un precio. Eso en realidad lo declaramos, lo creamos una sola vez y luego lo podemos ir replicando, ¿sí? Podemos reutilizarlo. Entonces mira que aquí en este ejemplo o en este diagrama de componentes, entonces sacamos o se sacan todos los componentes que se pueden utilizar o que podemos crear y reutilizar, ¿sí? Entonces mira, aquí tenemos como las cabeceras o los títulos y cada una de las descripciones. Entonces también vamos construyendo una aplicación más grande a partir de pequeños componentes. Entonces, ¿tienes alguna duda con respecto a los componentes o algo que aportar para ir? Sí, 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 justo iba a comentar algo ahorita. Sí, Me acuerdo cuando estudié esto, me costó un poco de trabajo a mí diferenciar entre lo que era un componente y lo que era un objeto. Porque cambia, o sea, es un paradigma. Vi que era todo un paradigma que se llama orientado a componentes. Entonces, nada más como para ver si me quedó claro aquella vez o si tú estás de acuerdo con lo que yo entendí. Lo que quería comentar es que un componente, a diferencia de un objeto, es que está pensado para que no se hereden, ¿no? O sea, para que no extiendan de ahí más objetos, sino que en vez de heredar, en vez de crear como especializaciones, se creen composiciones y de esa forma no se creen jerarquías muy grandes. Eso fue lo que más o menos yo entendí. sí, sí, acá, bueno, recuerda que en programación orientada a objetos, un objeto lo podemos extender, ¿no? Y crear otros objetos a partir de un objeto, ¿no? Ajá. Pero acá, si lo llevamos ya a este término de componentes, son como pequeñas piezas que nos van a permitir reutilizarse, ¿sí? Con el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces ya ahí nos permite, cuando ya lo creamos, ese comportamiento no lo podemos cambiar, ¿sí? Pero ¿estás de acuerdo que eso Sí, también sí, es sí, un claro, objeto? porque es parecido a lo que tú me explicas, entonces te estoy dando un poquito más de contexto en cuanto a cómo se usa un componente. Entonces, un componente lo vemos como una pieza gráfica, ¿sí? Entonces, aquí vemos que este componente que nos muestra una descripción y un valor, entonces puede ser un div, vamos a llevarlo ya a código HTML, entonces puede ser un div que tiene dos etiquetas dentro, una puede ser un span y otra un P, ¿sí? El P mostramos la descripción que puede ser fútbol y en el span podemos mostrar el valor, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos eso definido, para reutilizarlo, simplemente lo llamamos, lo importamos y lo usamos y le pasamos esos dos valores, ¿sí? Entonces, si yo tengo un array con los valores de fútbol, básquetbol y béisbol, ¿sí? Entonces yo simplemente recorro ese array y le voy pasando a ese componente esos dos valores, la descripción y el precio, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ese componente lo puedo reutilizar muchas veces donde lo necesite, donde su comportamiento me sirva, ¿sí? Entonces sí, es básicamente lo que tú dices, o sea, ya yo no lo puedo extender, no le puedo cambiar el comportamiento porque yo lo hice así. Eso lógicamente tú vas y lo cambias si lo necesitas, pero antes de nosotros empezar a hacer una web con React, ¿sí? Nosotros debemos de identificar en el diseño, o si no tenemos un diseño, lo que hacemos es que dibujamos antes cómo va a ser la estructura de nuestra aplicación. Y ahí identificamos, vamos haciendo esta separación como lo vemos aquí. Entonces aquí se identificó que se tiene que, primero un layout, lo amarillo, el número 1 es un layout, ¿sí? Que es el que va a agrupar todo, pero también a la vez es un componente, porque ese layout lo puedo usar en otras páginas, ¿sí? Luego aquí identificamos que tenemos que, como una cabecera, entonces esa cabecera también es un componente y la puedo reutilizar en otros lugares, ¿sí? Y luego tenemos un body o un cuerpo o un main, ¿sí? Que sería este verde, que también se comporta como un layout porque me va a agrupar otros componentes. Y luego aquí tenemos dos componentes que son como los títulos Los headers. o las categorías, ¿sí? Aquí serían como especie de unas categorías, Sporting Goods y Electronics, ¿sí? Son categorías.
Aquí lo podemos ver como una tienda. Entonces, luego mira que aquí lo tienen con un colorcito y estamos agrupando porque son componentes y esto se está reutilizando. Se creó una sola vez, ¿sí? Lo mismo acá con el detalle de cada uno de los ítems. Fútbol, 49.99 y así con todos. El iPhone también, ¿sí? iPhone 5. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se hizo una sola vez y se está reutilizando, mira, varias veces. Entonces, ahí cuando hacemos la identificación de cuáles son los componentes o cómo va a estar estructurada nuestra aplicación, empezamos a sacarlo, ¿sí? Hay que hacer este ejercicio antes. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no hacemos esa identificación, Alan, empezamos a escribir código y luego no utilizamos las características de RIA. Claro, entonces es súper importante tener nuestros dibujos, ¿no? De cómo va a quedar todo. Claro, porque es que hacemos una identificación previa de qué es lo que queremos hacer y así hacemos los componentes. Vamos a crear los componentes. Esto nos ayuda. Es que hay buenas prácticas. Entonces, en las buenas prácticas es reutilizar y no estar duplicando código. Entonces, esto en HTML, como normalmente se trabajaba antes, tú para hacer esto tenías que, aunque esto fuera lo mismo, lo duplicabas varias veces, copiabas y pegabas, ¿no? Entonces, eso hacía que tuvieras un documento HTML bien grande. Entonces, este tema de los componentes de RIA es bien importante y es como la base y lo que lo hizo popular, porque nos permite reutilizar una pieza de código donde la necesitemos, ¿sí? Listo. Sí, me acuerdo que una ventaja que vi sobre eso también es que yo tenía un componente y si ese componente, pues por alguna razón no me convencía, podía encontrar un montón de componentes de otros usuarios y cambiarlo fácil, o sea, realmente... Sí, bueno, cuando RIA tiene una comunidad muy grande, ya es un tema que tenemos ahorita ya al final, pero vamos a adelantarlo un poquito ya que lo toca. Entonces, en base a estos, se crearon muchas librerías de componentes, ¿sí? Muchos frameworks de componentes, donde, bueno, es que yo necesito este estilo o necesito que mi componente se vea de una u otra forma. Entonces, ahí tú mencionaste una que, ¿me recuerdas el nombre que usaste? Semantic UI se llama. Semantic UI, y ahora hay Material Design. Hay una librería que se llama MUI, que es Material Design UI, que también es una librería de componentes. Hay otras basadas en Tailwind, CSS, o sea, hay un montón. O sea, en librerías de componentes hay un montón, ¿sí? Está Nativebase, hay un poco. Entonces, eso a la hora del desarrollo, pues, nos va a ayudar a desarrollar más rápido. Y esto gracias a todo esto que incorpora React cuando sale, ¿sí? Sí, pero incluso yo lo comentaba en el sentido de que a veces antes también había pues piezas por ahí que alguien más había hecho con CSS, HTML. No, también. Pero la diferencia es que antes era como que un poquito más difícil, o sea, no era difícil, pero era un poquito más laborioso integrar estos componentes al proyecto. Claro, lo que antes encontrábamos era como especie de unas plantillas de HTML, entonces esas plantillas tratábamos de adaptarlas a nuestro proyecto y eso de igual adaptarlo era más difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque o era toda la plantilla, eran parte de eso, te tocaba copiar y pegar porque ya tenías ahí directamente el código. En cambio acá con React, con estas librerías de componentes, tú instalas y puedes usar nada más una sola pieza, ¿sí? Exacto. ¿Por qué? Porque es un componente, o sea, es un solo pedacito de código, ¿ya? Entonces, no, ya a mí me sirve esto. Entonces tú puedes mezclar muchas y hacer y armar tu web, ¿sí? Con este concepto de componente. Esa es la diferencia, o sea, así es. De acuerdo. Aquí, entonces, otra característica que tiene React y que también lo hizo famoso es el Virtual DOM. Ya lo mencionabas al inicio. Entonces, ¿qué es el Virtual DOM? Es una representación del DOM real, ¿sí? O del documento objeto modelo,
una representación del DOM real o una copia que hace RIAD, ¿sí? ¿Con qué fin hace RIAD esta copia? Para todas las modificaciones hacerlas ahí y luego él compara y actualiza el DOM real específicamente donde lo tiene que hacer y no está constantemente actualizando el DOM real. Esto lo va a hacer un poco más rápido, más eficiente y tenemos mayor control de hacer las cosas, ¿sí? Eso minimiza, como vemos aquí, las operaciones, mejora la velocidad de las aplicaciones. Entonces, esto también es una característica que hizo bastante popular a RIAD, ¿sí? Ok. Aquí, Alan, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta o algún aporte? Solo un comentario de que sí fue sorprendente para mí ver la velocidad de renderización cuando reaprovecha lo que ya está ahí. Nada más tiene que cambiar algo, es casi instantáneo, o sea, es súper rápido. Sí Sí, me quedé claro, sorprendido. sí, claro, porque es que ese DOM virtual se carga en memoria. Entonces, cuando ya cargamos en memoria, recuerda que la lectura y escritura en memoria RAM es más rápido, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tiene RIAD, ¿no? O sea, no, él no va y actualiza el DOM real por enseguida, sino que él primero mira qué cambios hicimos nosotros y va y actualiza. Entonces, antes no, antes hacía toda la actualización, no importa si sea de un nodo en específico, pues hacía toda la actualización completa, porque O era sea, la... por ejemplo, perdón, hay por ejemplo lo que comentabas hace rato de que sí podemos seguir usando, por ejemplo, JavaScript para modificar directamente el DOM cuando estamos usando React. Si hiciéramos eso, estaríamos como echando a perder esa ventaja, ¿no? Porque Claro, sí, sí, porque estaríamos totalmente. forzando a que se vuelva a dibujar todo el documento. Sí, sí, es correcto. Sí se puede hacer en algunos casos específicos, dependiendo de la complejidad de tu aplicación, hay unos casos específicos donde se usa, pero muy poco, ¿sí? Pero sí lo puedes hacer, tú puedes hacer la prueba y te va a funcionar y RIA no te va a decir, no puedes hacer esto, porque como te decía, es una librería y él nada más te dice, si lo haces como yo te digo, yo te pongo estos elementos para que lo hagas de esta forma, te va a funcionar. Yo estoy en JavaScript y tú puedes hacer lo que tú quieras, como lo venías haciendo. De hecho, hay malas prácticas donde también incluyen jQuery con React. Lo he visto mucho y te va a funcionar, no hay ningún inconveniente porque a la final, como te decía, es una librería y solamente te exponen unas funcionalidades para que tú las uses. Y como acabas de decir, si usamos eso, no estamos aprovechando en React. Es como si también usáramos un framework de backend. Por ejemplo, ¿qué backend utilizas tú? Spring Boot. Bueno, tú estás en el lado de Java, entonces como si estuvieras usando Spring Boot, pero entonces vienes y te creas una clase de conexión a la base de datos y entonces con esa clase es que coges y utilizas el manejo de la base de datos y no utilizas las características que te da Spring Boot con el ORM que trae para manejar la base de datos. Es correcto, ¿no? Sí. Entonces, si trasladamos eso mismo acá, es eso. O sea, si ya empezamos a usar como la manipulación del DOM como lo hace JavaScript nativo, pues entonces no estamos aprovechando las características de RIA. Ok. Otra característica de RIA es que es declarativo. O sea, aquí ya nos permite crear nuestro componente, ¿sí? Y simplemente es definirlo cómo se va a ver la interfaz, más no cómo la vamos a hacer, ¿sí? Aquí definimos, bueno, yo aquí tengo una lista de ítems, ¿sí? Entonces yo defino mi lista de ítems ahí y listo. Ya RIA se encargaría de lo demás, de cómo, ya le damos las instrucciones de cómo o de cómo debe manipularse esa lista o de cómo, pero de una forma que tú no tienes que hacer toda la lógica completa de escribir muchos pasos, sino que lo haces de una manera más entendible, más legible para, para, para el programador se hace, ¿sí? Entonces ya ahí, más adelante vamos a ver esto en unos ejemplos. ¿Hasta aquí tienes una otra duda? Aquí sí me surge una duda porque, o sea, dice que es declarativo. ¿Cuál Uh-huh. sería la forma previa o sea,
Antes, ¿cómo se le llamaría la forma de hacer las cosas? Imperativo. Imperativo es cuando tú coges, recuerda que en JavaScript tú puedes crear elementos HTML también. Entonces tú en JavaScript dice document, document create element, ¿sí? Ajá. Entonces JavaScript tiene una funcionalidad para crear elementos. Entonces tú dices document.createElement, entonces ahí le pasas qué elemento quieres crear. No, voy a crear un div, ¿sí? Entonces cuando estabas programando en JavaScript por ejemplo, ibas a agregar una tabla, pero ya hacías el llamado por AJAX y tenías los datos y querías añadir esos datos en una tabla, ¿sí? Entonces, y esa tabla cómo la modificabas en el HTML, cómo la presentabas en HTML, entonces a ti te tocaba que desde JavaScript crear la tabla con Sí. los métodos de JavaScript. Entonces ahí estás diciéndole cómo, ahí estás diciendo, bueno, crea este elemento. Ahora dentro del elemento table tienes que crear un TD, tienes que crear una fila, tienes que crear una columna y ahora vamos a ponerle los datos. Entonces esa es la forma imperativa de hacer las cosas, ¿sí? Porque le vas dando paso por paso lo que debe hacer. Aquí no, aquí nada más lo declaras, como lo vemos aquí, declaramos lo que Entonces tiene que hacer. podríamos decir que esto se resume en que ahora contamos con JSX. Sí, Sí, ¿no? allá ya vamos y abordamos ahí. Vamos aquí paso por paso, ¿sí? Sí, de acuerdo. Listo, entonces seguimos acá. Otra característica que tiene React es que es unilateral, ¿sí? Unidireccional. Los datos viajan unidireccionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que el estado que tengas en un componente tú lo puedes pasar a otros componentes, pero en una sola dirección, ¿sí? Entonces, este sería como un componente padre. Los datos viajan hacia el nav, hacia el IMG, hacia los siguientes divs, pero en una sola dirección, ¿sí? Esto facilita el seguimiento de los cambios y el mantenimiento de la integridad de los datos. Ahora tú te puedes preguntar, bueno, pero si yo estoy en este componente P, pero yo necesito que cuando aquí pase algo, esos datos que están aquí, yo necesito que el padre los conozca. Sí, y hay formas de hacerlo. Y entonces ahí de pronto tú mencionabas algo, es que yo tuve problemas cuando hice esa aplicación y yo tuve problemas para manejar el estado. Y entonces ahí la solución fue usar Redux. Exacto. Entonces ahí es donde ya viene estos temas del estado global, que ya más adelante pues, los vemos en detalle. Pero naturalmente, así es como RIA trabaja los datos. Unidireccionalmente, él maneja los datos. Entonces, desde el padre hacia abajo, siempre desde el componente superior hacia abajo es que se manejan los datos, ¿sí? Y hay otras formas, antes de RIA había otra forma, que ya ahorita que veamos el tema de propiedades, entonces tú pasabas una propiedad a este componente. Las propiedades pueden ser de cualquier tipo, pueden ser datos, pueden ser strings, pueden ser funciones, pueden ser arrays, todo lo que se necesite pasar, eso se pasa por una propiedad. Entonces, si yo necesitaba que cuando pasara algo en este componente, el padre lo supiera a nivel de datos, entonces desde el padre yo le paso una función sin ejecución por propiedad. Aquí se ejecuta y cuando se ejecuta el padre escuchaba, se le pasaba a través de esa función esos datos. Esa es una forma. Luego, ¿No? Ajá. sí, luego lo vemos, no sé si ya lo trabajaste en algún momento, pero es una Sí. forma también de que el padre lo sepa. Pero eso, cuando ya la aplicación es muy grande, ya no es escalable. Sí, sí, justo. Entonces ya ahí viene un problema de mantenibilidad, de escalabilidad. Entonces, pues, de pronto por una aplicación sencillita, de poquitos componentes, lo podemos trabajar así porque usar Redux para una aplicación pequeña, entonces eso agrega una complejidad donde no la tiene que haber. Ya para aplicaciones grandes, sí. ¿Sí? Aquí hasta el momento tienes alguna inquietud, una duda o sugerencia. No, solo el comentario de que a mí lo que se me dificultaba era que para el renderizado condicional a veces cierto estado capturado en un componente necesitaba transmitirlo a varios nodos hermanos que a veces no eran del mismo nivel del árbol, ¿no?
Claro. Entonces, sí, era bastante laborioso porque había que usar justamente, como tú comentas, un callback que mandara esas propiedades al componente padre y después irlas como que pasando a los hijos. Sí, Eh, ahí en ese caso se pueden hacer varias técnicas, una a través de esa de pasarlo por callback como propiedades, pero entonces te tocaría ir pasando eso de uno al otro, del uno al otro, y ya ahí se vuelve bastante tedioso manejarlo sí, así. sí, ¿Ya? sí. Listo. Otra característica que tiene React es que no solamente se usa para la web. Entonces, en React se usa en un framework, este sí es un framework que se llama React Native, o más que un framework, una tecnología que se llama React Native, que utiliza React para construir aplicaciones móviles nativas, tanto en iOS como en Android, ¿sí? Y aquí vas a utilizar la misma lógica de React, mismo lenguaje de programación JavaScript para construir aplicaciones para las plataformas de iOS y Android. Y estas aplicaciones son compiladas por ahí en un 98-100% nativa, ¿sí? Sí. Cambian algunas cosas porque los componentes que usamos en la web, como un div, un p, un label, ¿sí? Un span, esas etiquetas no nos sirven en React Native, pero la misma lógica de componentes se utiliza, ¿sí? Ya hay unas librerías que hacen la comunicación nativa entre cada uno de los componentes nativos. Entonces, podemos ver que en la web podemos usar un div para crear una sección, un section para crear una sección, pero en React Native vamos a tener una etiqueta o un componente que se llama view. Este componente que se llama view, cuando se hace toda la compilación, hay un puente. Ya esto es un tema más adentro, pero hay que saber lo que React no solamente se usa para la web, ¿sí? Entonces hay un puente donde cuando llamamos a ese componente, él se comunica con el componente nativo, un layout, sea en Android o en iOS, ¿sí? ¿Hasta aquí tienes algún comentario, Alan? Sí, sí, justo. Creo que algunas cosas se pierden, como tú lo comentas muy bien. Entre esas, pues la ventaja, por ejemplo, de la eficiencia de renderizado del DOM, ya es algo que ya no podríamos tener y también te quería preguntar, en tu experiencia, ¿qué tanto se ocupa esta tecnología? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no sabía, por ejemplo, nada de desarrollo móvil. Y entonces me acuerdo que me planteé usar esta tecnología porque ya tenía experiencia con React, pero por ejemplo en mi trabajo, como que no lo vieron muy bien, como que no les pareció muy bien usar esta tecnología y prefirieron que yo pues lo desarrollara de forma nativa. Entonces, justo por eso te lo quería preguntar, a ver en tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué opinas de este tipo de tecnologías? Bueno, mira, justamente en diciembre del año pasado, aquí dictamos un curso de React Native para unos desarrolladores del Banco de México, ¿sí? Ok, Necesitaban hacer una aplicación para el banco. Entonces, sí, esta tecnología la usan muchas empresas grandes. De hecho, yo actualmente trabajo con el Banco Pichincha en Ecuador, y utilizamos esta tecnología para crear estamos desarrollando unas wallets, ¿sí? Entonces, y hay muchos, por ejemplo, Facebook, la aplicación. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus. Porque esto al final compila, como te digo, porque él hace un puente. Entonces, cuando estás en modo desarrollo, él crea un servidor donde te permite tener esa capacidad de lo que decías de React, de si tú modificas algo, veas la actualización de inmediato, sin volver a compilar la aplicación. Eso lo ves en tiempo real, ¿sí? ok. Porque ellos arman todo eso se llama la tecnología, o la tecnología que usan se llama Metro. Metro es como un empaquetador
de todo el código de JavaScript. Entonces eso crea un servidor como si fuera un servidor web, pero tú puedes ver todos los cambios en tiempo real de lo que estás haciendo en la aplicación, y ahí ves todo la pregunta que me hacía. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.